Aquí está Javier el Potro. Javier el Potro, no. Bueno, aquí está este amigo. Y tenemos un valiente, tenemos un valiente. Y tenemos un valiente, tenemos un valiente, tenemos un valiente, tenemos un valiente. Hola, saludito, 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 saludito. El Señor le bendiga grandemente, el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, le bendiga. Me presento, soy Javier, de Argentina, de la ciudad de Rosario. Claro, Pertenezco a la Iglesia verdadera de Jesucristo, la Iglesia de a la Dios. iglesia católica. No, la católica es fundada por Constantino, no, la Me Iglesia puede. católica no es fundada por... Excelente, excelente. Eso me encanta, me encanta, ¿no? ¿Tiene algún documento, alguna prueba donde diga que la iglesia católica fue fundada por Sí, Constantino? pero no Vamos allá. ahora, porque ahora no estoy en mi Ah, lugar. hermanito, hermanito. Estoy trabajando, pero sí tengo para que usted pueda estudiar, ¿sí? Ok, Tengo. me gustaría hacerle entonces una pregunta según a esa afirmación que acaba de hacer. Tenemos aquí al hermanito Javier Potro. Javier el Potro, ya hemos dialogado. Recuerda que ya hemos dialogado en otros lives y porque creo que aquí también subió una vez, aunque ya tiene algún Ah, tiempo. sí, vale, sí. Claro, entonces me gustaría hacerle esa pregunta, ¿no? Según usted dice que Constantino funda la Iglesia Católica, me imagino que año 317, y me gustaría hacerle la pregunta, ¿por qué si Constantino fundó la Iglesia Católica en el 317, cómo es que en el año 101 San Ignacio de Antioquía, obispo de la ciudad de Antioquía, le llama católica a la Iglesia de Jesucristo? Respóndame, hermanito, vamos a ver cuál es Ok, bueno, en primer lugar, creo que te estás confundiendo de fecha. Ni en el año 317 se fundó la Iglesia Católica Romana, porque en el 313 más o menos dio el dictamen esto de Milán, libertad de culto Constantino. En el año 325 recién ahí se funda la Iglesia Católica Romana, que Constantino es el que convoca a 300 obispos que apostataron de la fe, y esos sí eran cristianos, pero luego se apartaron porque no era de nosotros. Ahora, cuando usted también habla acerca, creo que Ignacio de Antioquía, es 101, 112, dijo, ¿qué fecha? Porque es en el 107, no en el 112. el año 107. San Ignacio de Antioquía es de Antioquía, por eso es San Ignacio de Antioquía, si no iría San Ignacio católico romano o San Ignacio romano. Ok, San Ignacio de Antioquía mandó unas cartas a la iglesia de Esmirna, no a la iglesia católica romana. ajá, San Ignacio de Antioquía, en su historia, digamos, ¿cómo se puede decir? En su obra, habla acerca de que donde está, digamos, bueno, él habla de la palabra católica, de donde está el Cristo, dice que ahí está la iglesia, habla de la palabra católica, no recuerdo bien la palabra que dijo, pero en el contexto está hablando de que la yo, palabra, yo digamos, que sí, tiene que ser llevado a todo lugar. yo sí lo Exacto. reconozco, Utiliza la yo palabra sí católica que recuerdo, significa universal. yo sí Pero recuerdo, él no era yo sí católico recuerdo, apostólico romano yo sí ni conocía recuerdo. la Sí, nada más que para que haya un diálogo, pues tiene que hablar y dejarme hablar a mí también, porque aquí no es un monólogo. Usted dice, yo no recuerdo la carta, yo no recuerdo qué dice la carta de Ignacio de Antioquía mandada a los esmirnitas, ¿sí? Pero yo sí la recuerdo. Dice usted, Ignacio de Antioquía es de Antioquía, no es católico romano, y le voy a decir lo que dice la carta. Allí donde se encuentra el obispo, ahí mismo donde se encuentra el presbítero, el pueblo y Jesús, ahí está la iglesia católica. Punto número uno. Tu secta, que es pentecostal, tu secta no tiene obispos, no tiene presbíteros, no tiene diáconos, y por tanto, tu iglesia pentecostal nació en el año 1901. Por tanto, tu iglesia no nace en Jerusalén en el año 33. Ahí Disculpe, pero entonces, no soy ahí entonces pentecostal yo. demostramos, ahí entonces Pero no soy demostramos, pentecostal. ahí entonces demostramos, ¿cómo se llama tu iglesia? Iglesia de Dios. ¿A qué denominación pertenece?
No es denominación, es la iglesia de Claro, Dios. claro, ese es el problema con todos ustedes, que les da vergüenza decir, yo No, pero pertenezco a la iglesia que se llama, no sé, es Príncipe de que yo no te voy Paz, a mentir, varón. Príncipe Me de decía que iglesia Paz, o la pertenezco. iglesia, no sé, Príncipe de Paz, No, pero esas son cualquier sectas, otra. varón. Y Esos son ahí, profecías de y ahí Apocalipsis podemos, 17, que y son ahí hijas de la podemos iglesia católica encontrar, romana. ahí Yo no estoy podemos en la encontrar, hija de la católica. entonces, ¿cuál es el nombre de tu obispo? Carlos, Vamos a Carlos buscarlo, vamos a Martínez. buscarlo. ¿Obispo Sí. qué? ¿Cómo se llama? ¿El obispo qué? Carlos Martínez. Obispo es lo mismo que pastor, porque los obispos pastorean Nada en tiene la que ver, iglesia de Cristo. nada ¿Cómo que tiene no? que ver, pastor, con obispo. Vamos a ver, obispo Carlos Dice Martínez. la palabra que ¿Cómo el se Señor llama tu puso iglesia, a dices? obispo para apacentar la iglesia de Cristo. ¿Cómo se llama tu iglesia, dices? Iglesia de Dios, pero no es con cartel. No, No no, tiene un no, 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 cartelcito, no. nada. O sea, no es una A secta. ver, amigo, todo el mundo dice que es la iglesia de Dios. Los testigos de Jehová dicen que son la iglesia de Dios. Los pentecostales dicen No, que es la no iglesia dice de así. Dios. Los adventistas dicen que son la iglesia de Dios. Dame No, el nombre no, de tu iglesia para buscar a tu obispo aquí no, en internet. eh, ¿Iglesia cómo se llama? ¿Qué título lo tiene dice tu la iglesia? Biblia, varón. ¿Qué, Lo dice la Biblia. qué título tiene tu iglesia ahí, ahí donde te Claro, reúnes? ahí está. Me gusta que la gente escuche. ¿Me escucha? No No, sí, tiene claro, pero lo título, que no pasa tiene es de que cartel, aquí, porque no es una. a ver, lo que pasa es de que aquí yo te he dejado hablar bien, te he dejado hablar libremente, te has expresado todo lo que has querido, y cuando yo te estoy preguntando, quieres hablar por encima de mí. Entonces, esto no es un monólogo, mi amigo, este es un diálogo donde yo te pregunto, tú me respondes y así. Tú me dijiste que pertenecías a la iglesia de Cristo, que tenías un obispo llamado Carlos Martínez. Te estoy preguntando, obispo Carlos Martínez, ¿cuál es el nombre de tu iglesia? El título que tiene tu iglesia, ahí donde te reúnes, tiene un nombre. Ese nombre debe de estar registrado. Ese registro debe de estar registrado y el obispo tiene que estar adherido a esa iglesia. Por eso te estoy preguntando, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título que tiene esa iglesia a la cual a la cual tú te reúnes para yo poderlo buscar aquí y corroborar que verdaderamente es obispo Claro, no. dado por Dios? Claro. Ok, Claro, entonces, vos ¿cómo estás se llama? Entonces, adoctrinado, adoctrinado a la obispo época de Carlos ahora. Escuché lo que Martínez, le iba a decir. obispo Carlos Claro, Carlos Martínez, Martínez. ¿iglesia cuál? Sí, de la ciudad de Rosario. Escuche lo que le voy a decir. Usted está prestando ¿Iglesia cuál? atención porque ¿Cómo se parece llama que la no iglesia, escucha. hermano? ¿Cómo se llama la Claro, iglesia? Iglesia de Dios, y está en 1 Timoteo 3:15, ¿Iglesia en de 1 Dios de qué? Corintios 1:2, ¿Iglesia de Dios 2 de qué? Corintios 1:1, A ahí ver, está Iglesia de iglesia de Dios. Dios. Vamos a Iglesia de buscarlo. Dios. Vamos a Pero no buscarlo. tiene Vamos a buscarlo. cartelito. Escuche, pero Vamos a escuche, buscarlo. escuche. Usted puede Vamos escuchar, a porque parece buscarlo. que es Escuchen, ¿eh? sordo usted. Parece que es Escuchen, ¿eh? sordo. Escucharon. Miren, todos los que están aquí, escuchen lo que está pasando. El Señor dice que pertenece a la iglesia de Dios verdadera. Claro, pero no con cartelito. Dice que su iglesia tiene Claro, obispos. no con cartelito. Dice que su iglesia tiene obispos. ¿Ok? Claro, tiene Ese obispo, permítame tantito, señor, tiene permítame pastores y tantito, tiene profeta. Ustedes no tienen profeta, varón. Javiercito, permítame tantito. Ahorita le voy a dar chance de que se exprese y así yo me Claro, expreso pero también. vos orás mucho Ok, cuando pero uno habla. entonces guarde silencio cuando hable, para que nos puedan entender la gente que está abajo. Si no, ni le Claro, entienden a pero usted. no Si está no, registrado en si no, internet ni porque lo no es con entienden usted. cartel. Así que cualquier secta Ok, que a ver. busque ahí Ok, no es permítame, la mía, porque yo no estoy en una secta. déjame ver si le entendí. El señor Javier el Claro, vos Potro. querés buscar cualquier iglesia Ok, que no es la mía. ok, voy No para es donde allá. yo me congrego. Voy O para sea, allá. eso es Ok, entonces deshonestidad completa. déjeme ver si le entendí. Vamos a la Biblia, Déjeme varón, ver si le porque entendí. Permítame tantito, hermanito. Lo voy a dejar hablar, pero permítame tantito. Déjame ver si le entendí. El hermanito Javier el Potro nos dice aquí que que él pertenece a la iglesia del Dios verdadero. Tiene su obispo llamado Carlos Martínez, ¿ok? Pero que no está registrado, no tiene un registro público, entonces no lo podemos encontrar, ¿sí? Es curioso porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, obviamente tiene registros, ¿sí? Tiene registros desde el año 33, por eso dejaron escritos.
Entonces, ¿cómo poder encontrar a la Pero iglesia tu vida en verdadera? internet, Permíteme, Sangoble. hermanito. ¿Vamos a la Biblia Permíteme, o no te hermanito. gusta la Biblia? Permítame, Puro permítame catecismo tantito. y puro Ahorita, Sangoble. ahorita vamos a ir a la Biblia. Ahorita vamos a ir a la Vamos a la Biblia. Biblia, varón. Claro, ahorita vamos a ir a la Biblia. Entonces, dice el Señor que no hay registros, pero la iglesia verdadera tiene un registro a través de la historia. Por eso existe la historia, para poder encontrar los registros de aquellos primeros cristianos, aquella iglesia del Señor que fue fundada en el 33. Por eso todos podemos ir directamente a la historia y encontrar precisamente cuáles fueron los primeros ministros, ¿sí? Y de ahí quién le siguió y quién le siguió y quién le siguió hasta el día de hoy. El Señor dice que su obispo no está registrado, no hay un registro, no podemos buscarlo en internet, y eso es algo, algo que no se puede creer. Pecado. No, es algo que no se puede creer, porque Vamos a la imagínense. Biblia, porque acá en Argentina lo que está haciendo usted es chamullo y, digamos, es manipulación a las personas. O sea, Ok, vamos a la Biblia. perfecto. ¿Cómo Yo ya me presenté. ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera del Señor entonces? Porque usted no tiene registro, su obispo no está registrado, dice que pertenece a la iglesia verdadera, pero no está registrado, o sea, no lo podemos buscar. Yo puedo decir también que soy obispo, que el Señor me ungió directamente en el 33 porque no estoy registrado. Pero entonces vamos a la Biblia. ¿Cómo podemos entonces nosotros darnos cuenta de cuál es la iglesia verdadera del Señor, hermanito Javier? Bueno, en primer lugar, en Marcos 16, 17 dice, bueno, por ahí dice que esto le seguirán a los que se bautizan y esta será la señal. Echarán fuera demonios, digamos, hablarán nuevas lenguas, ahí dice Ajá. nuevas lenguas, profetizarán. Bueno, habla de varios dones espirituales. Ah, ok. La cual, Ok. ahí dice lo que le siguen, esto le será señal. La señal de la iglesia de Cristo Ok. tienen que tener los requisitos para poder pertenecer a la iglesia de Cristo. Ah, Por ejemplo, ok. profetizará. Esta es una profecía que está en Joel 2, ¿ves? Nuestro hijo o nuestra hija profetizará. Bueno, ustedes cuando dicen hijo o hija, siempre toman el argumento para argumentar en el bautismo de bebé, y ahí también lo refuta usted. Bueno, Ok, ok, ok. la iglesia donde yo me congrego tiene maestro la palabra y profeta, pero ustedes no tienen Ok. profeta, los católicos, se avergüenzan de los Ok. profetas, viven hablando mal de los profetas. Ok. Y es más, ustedes se avergüenzan de los pastores porque no le llaman pastores ustedes, le llaman papa. Ok. Papa no existe ni en la palabra de Dios ni en la escritura, pero sí existe, digamos, en los documentos, ¿cómo se llama En los esto? registros de la Que son iglesia que sí se pueden posteriores, corroborar, son ¿verdad? historias, Ok, ¿cómo muy se le bien. llama a esta historia que son posteriores? Ok. Entonces, Eclesiástica, vamos por partes. escuche. Vamos por El partes. listado del Papa, Permítame tantito. Vamos a ir por partes porque ya me sacó varias cosas que obviamente pues tenemos que ir aclarando una por una. Usted me dice que una de las características para conocer la iglesia verdadera de Jesús es que tengan señales como realizar milagros, expulsar demonios, profecías, ¿no? Ok. Pero fíjese que es curioso porque cuando leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 23, y si lo empezamos a leer, por ejemplo, desde el verso 15, fíjese lo que nos va a decir la palabra de Dios. Estamos hablando Biblia, ¿verdad? Ahora estamos hablando Biblia. Mateo capítulo 7, verso del 15 en adelante, dice: guardaos de los falsos profetas. Cuidado. Usted dice que profecías y que ustedes tienen profetas y que ustedes tienen dones de lenguas. Usted es pentecostal, mi amigo. Aquí acaba de caer solito. Pero bueno, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de oveja. Somos de la iglesia verdadera de Cristo, pero no tenemos un registro porque venimos desde la iglesia de Cristo. Ok, perfecto. Entonces, pero que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y aquí dice: por sus frutos os conoceréis. Aquí a lo mejor usted va a decir los frutos son borrachos, son mentirosos, no habla de esos frutos, no habla de frutos morales. Vamos a ver de qué frutos habla. Por sus frutos os conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo pues da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. ¿Cuáles frutos? Aquí lo va a explicar, verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? Usted acaba de decir, nosotros tenemos profetas y hablamos en lenguas y todo eso. Ahí va. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no expulsamos los demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Eso dice usted que es la característica de la iglesia del Señor. Pero vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. ¡Wow! Entonces, la primera característica no es tanto realizar milagros, ni tampoco hablar en lenguas, ni tampoco tener profetas, como el Antiguo Testamento, porque los profetas del Antiguo Testamento se quedaron en el Antiguo Testamento. Ya no hay profetas que vean el futuro. Leamos Hebreos capítulo 1, verso 1. De muchas formas y de muchas maneras habló Dios a los antepasados, por medio de profetas, por medio de reyes, por medio de la zarza ardiendo, por medio de la nube de fuego, cuando se le presentó a Moisés en el Horeb para darle las tablas de la ley, etcétera, de muchas maneras. Ahora dice la Escritura, ahora nos habla a través de su Hijo. O sea, todo lo que dijo el Señor, todas las profecías que pudiese haber, ya las dijo el Señor. Por eso tenemos ahora las Sagradas Escrituras. Entonces, los profetas de los que usted habla, de aquellos profetas que dice usted que es la característica de la iglesia, esos profetas como los del Antiguo Testamento se acabaron. Esos ya no hay, ¿sí? Ya no hay profecías nuevas a futuro porque todo ya lo dijo el Señor y todo quedó registrado en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la segunda característica, mi querido hermanito Javier, de la que usted me hablaba para distinguir la iglesia de Jesucristo? Adelante, hermanito. Ok, mira, vamos a la palabra. Está Marcos 16, 17, dice claramente, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ustedes no tienen nombre porque ustedes bautizan el nombre de título, en primer lugar. Dice, echarán fuera demonios. Bueno, acá punto número 1 dice, echarán fuera demonios. Lo dice la palabra, pero vos estás contradiciendo la Biblia con otro texto bíblico. No puedes refutar un texto con otro texto, varón. Dice, echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán, Dios dice, tomarán en la mano serpiente y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre enfermos pondrá sus manos y sanarán. El Papa nunca sanó a nadie, en primer lugar. Y dicen que es el sucesor de Pedro, imagínate. Pedro sanaba a los enfermos con la sombra, la sombra de Pedro. Antes de que siga, papa que tienen 300 papas. Antes de que siga, hermanito. Realmente no son bíblicos. Antes de que siga. Sí, dale. Ok. Dígame. ¿Usted ha vivido con el Papa todo su pontificado? Para que usted asegure que nunca ha sanado a alguien. Le pregunto. Mira, los católicos, hermanito, cuando pasa algo... Le pregunto, ¿usted ha vivido con el Papa todo el tiempo para decir que nunca ha sanado a una persona? Varón, no hay peor que el que no quiera ver. Hermanito, los papas son mediáticos, varón. Sale, nada más dígame, en todo el mundo entero sale cuando... Nada más contésteme, hermanito. Nada más contésteme. El Papa salió de acá ¿Sí de la o no? esquina y ya sale la tele porque Hermanito, es mediático. Hermanito, nada más contésteme, ¿sí o no, hermanito? No. Ok, entonces,
No puede usted decir nunca el Papa ha sanado a nadie porque usted ni ha Claro, porque convivido con cuando hay un él, milagro lo ni sacan los a luz, obispos. varón. Usted. Hay infinidad de milagros que han hecho los papas, mi amigo, y que usted no lo sepa, no quiere decir que no existan. Que usted no lo sepa, no quiere decir que no existan. Bueno, ahí busca en tu internet, a ver que vos tanto que te Ahorita, gusta internet, a ver, ahorita te lo busca veo. Y al primero, el Papa que hizo un al milagro, a primer ver qué milagro, milagro al hizo. primer milagro del Papa que encuentre, ¿sí? Te vas a ir para abajo por mentiroso, ¿vale? Vamos a ver. Mentiroso es usted. No, Que por usted me eso. dijo que soy Por pentecostal eso lo y yo vamos no a le ver dije aquí. que era pentecostal. No, lo acabas de decir, mi amigo. Los únicos que hablan y defienden el don de lenguas y el don de profecía son los pentecostales, mi amigo. Ninguna otra secta lo defiende más que tú. No, la Biblia en Corintios 2, en Corintios 14:2 dice que el hablar en lengua es hablar a Dios y el hombre no entiende, no entiende. Si viene un chino, un japonés, venga quien venga, no entiende. Es hablar a Dios. No es hablar a los hombres. No es hablar a los hombres. Significa que cuando habla el libro de los Hechos, porque yo ya conozco, obviamente, tengo el don de discernimiento y sé que tiene una mente pervertida, por lo tanto, cuando habla el libro de los Hechos, está hablando digamos, de lenguas de otros países. Pero cuando está hablando en Corintios, está hablando de lenguas angelicales. Como dice Colosenses 13, si habla las lenguas angelicales y no tiene amor, nada sirve. Okay. Y cuando vos querés transversar la escritura, ok, le voy a cerrar el micrófono tantito. Una cosa, te quiero permítame, una cosa, porque permítame tantito, por eso. Usted me pidió que le mostrara un milagro de un papa. No, lo que pasa es que permítame, usted me dijo, si quieres busca en tu internet y no vas a encontrar ningún milagro que haya hecho un papa. Bueno, vamos para allá, permítame tantito. Porque aquí vamos, amigo, con las pruebas en la mano, ¿vale? Vamos con pruebas. Usted me pidió evidencia, usted me pidió evidencia, se la voy a dar, pero guarde silencio. Usted me pidió y me retó que buscara hasta en internet de algún papa que hiciera milagros. Le voy a dar varios, no se preocupe, le voy a dar varios, le voy a dar el de Juan Pablo II, le voy a dar Juan 23 y le voy a dar otros más, ¿ok? Pero vamos por partes. Usted me pidió que le mostrara y usted me dijo incluso, busca ahí en tu internet, incluso busca hasta en tu internet. Usted me dijo que buscara hasta en internet y entonces es lo que estamos haciendo. Vamos a leerle, por ejemplo, el milagro de San Juan 23. Juan 23. El suceso extraordinario que lo llevó a ser declarado como santo tuvo lugar en el año 1966 gracias a la curación de una monja llamada Caterina Capitani, que padecía una perforación gástrica hemorrágica con fistulación externa y peritonitis aguda. Una persona con peritonitis aguda se muere en un par de horas. El informe de la Congregación para las Causas de los Santos detalla que el 22 de mayo de 1966, la hermana de Capitani le colocaron una imagen de San Juan 23 en el estómago. La imagen, ni siquiera fue la sombra como con Pedro, la pura imagen. Y que a los pocos minutos la religiosa, a la que ya había dado la extrema unción, ya prácticamente estaba desahuciada, se recuperó y pidió comer. San Juan 23, un papa. Aquí después nos muestra el documento, y esto no es un documento de la Iglesia Católica. Eso es historieta. No. Ojo, no es un documento de la Iglesia Católica. No, Javier, no es un documento de la Iglesia Católica. No es un documento de la Iglesia Católica, Javiercito. No es un documento de la Iglesia Católica. No es documento de la Iglesia Católica. No es documento de la Iglesia Católica, ¿ok? A mí estas personas, miren, el Señor vino aquí y me retó incluso que buscara en internet que ningún papa había hecho milagros. Y le pongo un documento
El primero que encontré, Juan 23, y no es documento de la Iglesia Católica, es una nota que sacó Univisión Noticias. Y Univisión Noticias es una página que ataca mucho a la Iglesia Católica, pero Univisión Noticias sacó esta nota acerca de los milagros del Papa, y esto fue Juan 23, porque todavía aquí aparece el relato de la hermana que sanó. Ella da su versión, cómo sucedieron las cosas, y todavía aquí hay un milagro de San Juan Pablo II. ¿Sí? Entonces, el primer milagro, dice de Juan Pablo II, el primer milagro corresponde al caso de la monja francesa Marie Simon Pierre, quien trabajaba en la clínica de maternidad en París, Francia. Según el relato, la religiosa, el 3 de enero del 2005, sintió que nació nuevamente al despertar, después de haber rezado a Juan Pablo II para sanar del mal del Parkinson. Un milagro del Papa San Juan Pablo II, y esta nota no es del día de hoy. Esta nota es del 24 de abril del 2014. ¿Ok? Entonces, es increíble, porque este señor ya lo he traído varias veces. Sin embargo, aparte de que es un ignorante, es un mentiroso, porque dijo que no tenía registro su iglesia, pero cuando viene el señor aquí a defender los milagros o los carismas, como el don de lenguas, profecía, lo único que defienden los pentecostales, ¿verdad? Ese es el problema con estos sujetos. Y al señor que yo reté a debatir, que fue el señor Tony Surf, ¿no? Que muy formal y muy valiente quedó en el vivo de mi hermano Trovix, jamás se presentó, ¿verdad? Y como ya habíamos debatido con el señor Javier el Caballo Rojas, pues simple y sencillamente volvió a quedar en ridículo cuando supo que se le venía, ¿sí?, la refutada de su vida con lo de los papas y los milagros, y entonces volvió a hacer lo de siempre, ¿no? No dejar hablar porque sabía que se le había venido encima todo esto. Cifra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Frankie, ya de noche aquí en Bogotá. ¿Noche? Oh, caray, aquí son las 5. Aquí estamos de noche. Aquí son 5:17 de la tarde. Aquí 6:17, le llamo una hora. Una hora, no es mucho. Bendiciones. Déjeme saludar a los hermanitos que también andan por aquí. Se sumó el hermanito, ¿cómo se llama ese hermanito? Déjeme ver. Misrael se llama, si no mal recuerdo. Sí, ok. De Guatemala. Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga grandemente. Y también tenemos aquí al hermanito Luis Flores. Dios lo bendiga también grandemente. Muy buenas tardes, bienvenidos a este live. Vamos con el hermanito Cifra, que ya tenía un ratito aquí escuchándonos. Buenas tardes, hermanito. ¿Qué quiere compartir con nosotros? Bueno, los estaba yo escuchando, el tema que estaban hablando de los dones. Yo soy, Frank ya sabe, yo soy pentecostal universitario. Y aquí hay, digamos, un punto importante para aclarar, es que el don del Espíritu Santo es muy diferente a los carismas. Aquí existe, digamos, la confusión de que cuando se recibe el Espíritu Santo, se recibe el don de lenguas. No. Aunque hay un atenuante que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, habla lenguas, como pasó en Pentecostés. Pero es que el don de lenguas es diversidad, muchas lenguas, que eso viene después que la persona recibe el Espíritu Santo. Por eso el don es único. Si usted nota, digamos, Fran, en el texto de Lucas, no es en Lucas, perdón. Dice un texto, dice al Señor Jesucristo, porque no lo encontré ahorita, ¿sí? Le dice a los apóstoles
que si que si digamos que a quién de ustedes le pide un pan a su padre y este le dará una piedra, o quién le pide a este un pez y le dará una serpiente. Entonces dice, ¿cuánto más? Dice, tu Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo, o el Espíritu. Ese artículo, él quiere decir que es único, el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo se manifestó en Hechos 2, allí hubo una manifestación de lengua y profecías. Dice, y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Claro, estas eran las lenguas de la diáspora, de todos los judíos que se encontraban en Jerusalén ese día rendiendo culto ahí, es de Pentecostés, la primera cosecha. Entonces, ese era el don. Lo mismo que en Hechos 19, cuando el apóstol Pablo le dijo a los discípulos de Juan, le dijo, vosotros habéis recibido ya el Espíritu Santo. Ellos dijeron, no, no sabíamos que había el Espíritu Santo. Entonces Pablo los bautizó y impuso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Eso pasa así, ya digamos es muy distinto cuando en Corintios 15 los dones del Espíritu dan diversidad de lenguas, muchas lenguas, dan dones, milagros, y llega y dice el apóstol, a fin, como concluyendo una idea general, dice, y eso lo tiene cada miembro en particular. Eso en cuanto a las funciones del creyente de banca, que toda persona debe tenerlo, ¿sí? Ya digamos los carismas. Ahora bien, el Espíritu Santo es cuando la persona ya se le hace sello que se le dice, usted es salvo ya. Esa es mi garantía de que usted va a recibir el Espíritu Santo, que es lo que segunda de Corintios dice, y con ese fin nos dio el Espíritu Santo, como lo que vamos a recibir, es lo que vamos a recibir nuestra salvación, porque nosotros no somos salvos totalmente, la salvación plena en la resurrección. Ahorita tenemos una salvación relativa, o sea, que nos mantiene por la fe, como dice el apóstol Pedro, somos cuidados por la fe mediante el poder de Dios, ¿sí? Entonces cuando venga el día de la resurrección, nosotros vamos a adquirir lo que el Espíritu Santo nos selló en Pentecostés, que es la garantía hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria del Señor, como lo dice, eso es que Efesios 1. Entonces hay que hacer una diferencia entre el don del Espíritu Santo y los dones, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes. Los dones ya son para el creyente que ya está firme y está estabilizado y tiene una función articulada dentro de la iglesia. Es correcto. Esa era sí, claro, mi postura. Eso es correcto, porque una de las características, bueno, el diálogo que se inició con el señor Potrillo es que cuál era la iglesia verdadera, ¿no? Él decía que pertenecía a la iglesia verdadera y entonces, pero dice que su iglesia no tiene nombre, ¿no? Que viene desde la Biblia. Entonces, citamos que la iglesia verdadera tiene obispos, tiene presbíteros, diáconos, y entonces le pedí el nombre de su obispo, me dio el nombre de un personaje ahí y le pedí buscar su iglesia. Dije, vamos a ver si trae verdaderamente esa unción desde el Señor. Y bueno, dice que no está registrado, que no tiene registros, que eso viene de registro en la Biblia y puras tonterías. Entonces, por eso dice que la primera característica de la iglesia verdadera es que tengan estos carismas de hablar en lenguas, de expulsar demonios, todo ese tipo de tonterías. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que hay que aspirar a los primeros dones, que es, por ejemplo, el de profecía, pero no como en el Antiguo Testamento, los profetas como profeta Isaías, nada de ellos, sino que la profecía es la predicación, ¿sí? Llevar el mensaje del evangelio a todas partes. Pero las características verdaderamente son guardar los mandamientos, ¿sí? Guardar las leyes del Señor, y mediante eso, como bien lo acabas de decir, Cifra, ya los que ya son cristianos, los que ya se nacieron de nuevo mediante el bautismo, ¿sí? Ellos ya pertenecen al pueblo de Dios, pero hay que ver quiénes son aquellos que verdaderamente cumplen los mandamientos del Señor, que son los que están estipulados en las Sagradas Escrituras, y así poder ver claramente quién sí es verdaderamente parte de la iglesia del Señor y quién pertenece a una iglesia,
pero fuera de la iglesia del Señor. Y eso es precisamente lo que hablábamos. Hermanita, Misrahi, por ahí así. Sí, Israel le saluda. Adelante, hermanito. ¿A qué denominación pertenece, hermanito? De la denominación Iglesia Evangélica Casa de Oración, Gracia y Misericordia. Ok, perfecto, perfecto. De Adelante aquí, con Guatemala. Guatemala. Guatemala, sí. ¿De qué parte, hermano? Yo estuve por allá en la comunidad del Petén. Oh, pues está retirado. Ok, Suchitepeque. ok, perfecto. Adelante, hermanito, ¿qué quería compartir con nosotros? Sí, tengo algunas inquietudes con el tema de la primera iglesia. Ok, Y me voy a ser honesto que la he tomado con otros apologistas ahí católicos y hemos llegado no a un acuerdo, pero sin embargo a algunas discrepancias y algunas dudas, claro, tanto en la parte de ellos como en la parte de nosotros también. claro. Porque yo he escuchado que de ahí de la Iglesia Católica, pues se dice que es la única y verdadera, de la asociación de Pedro, y así se viene, ¿verdad? Así es. ¿La qué me dijo de Pedro? Ajá. ¿Pero qué fue lo que me dijo? No lo alcancé a escuchar. Sí, ustedes pues están establecidos como primera iglesia porque ustedes dicen que vienen de la sucesión de Pedro. Ah, ok, sucesión, ok. Yo le había entendido Asunción, dije, no sé quién le dijo eso. Ok, no solamente de la sucesión de Pedro. Todos los apóstoles tuvieron sucesores. En este aspecto, el apóstol Pablo, los sucesores del apóstol Pablo venían siendo pues prácticamente Timoteo, Tito, aquellos a que les imponían las manos y quedaban como obispos de las comunidades, a los cuales también los mismos obispos imponían las manos para ordenar sacerdotes o lo que antes se llamaba presbíteros y diáconos también. Entonces, a eso se le llama sucesión apostólica. Pues sabemos que ya no hay apóstoles, porque el apóstol, según la palabra de Dios, nos dice claramente que las características para ser apóstol es precisamente haber conocido al Señor, según Hechos 1:15 en adelante, que tuvieron que haber conocido personalmente al Señor, ¿sí? Desde su bautismo hasta el momento en que fue llevado a los cielos. Entonces, en ese aspecto ya no hay apóstoles, ¿sí? Pero queda el ministerio del apostolado, a los cuales ellos transmitían el mensaje, y según Hechos 8:18, se imponía las manos para transmitir el poder del Espíritu Santo. Dicho poder solamente lo tenía el obispo, o sea, el apóstol. Por tanto, ellos, al ordenar apóstoles, ellos quedaban con esa sucesión, con ese poder, a los cuales ellos también podían imponer las manos y ordenar a obispos o presbíteros o diáconos según ellos tuvieran la necesidad en cada comunidad. Por eso le dice el apóstol Pablo después a Timoteo: guárdate de no imponer las manos a la ligera a cualquiera, para que no te hagas cómplice de sus fechorías, ¿sí? Entonces, de ahí viene la sucesión apostólica, porque es una ordenación, ¿sí?, que viene desde la línea directa de los apóstoles y que tiene que ser visible hasta el día de hoy, hermanito. En ese aspecto, sí. Ok, bueno, yo creo que es así como ahorita me lo está explicando, pero fíjese que en otras discusiones que he tenido con otros apologistas católicos, pues ellos dicen que solo hay una sucesión y es a través de Pedro. Pero ahorita lo que usted me estaba diciendo, ¿verdad? De que también viene de Pablo, eso me pareció interesante. Claro, porque tenemos que recordar que la iglesia no solamente fue fundada en el apóstol Pedro como principal, como guía, como pastor de los apóstoles, pero todos los 12 apóstoles pertenecían a la misma iglesia. Entonces, no todos predicaron en grupito, o sea, me refiero a que ahí iba el apóstol Pedro, a Antioquía, y todos iban detrás de él sobre Antioquía, ¿no? Digamos, Pedro fue a Antioquía,
el apóstol Pablo se fue a Tessalónica. Etiopía, a otros países, ¿sí? Entonces, donde ellos iban estableciendo comunidades, obviamente de la misma iglesia, pero diferentes comunidades, por tanto ellos llevaban la sucesión de ese apóstol, pero siendo parte de la misma iglesia, nunca separados de la misma iglesia. El apóstol Santiago, por ejemplo, ¿sí? Predicó o evangelizó toda la parte de España, todos aquellos lugares, y todos aquellos obispos que vienen de esa línea siguen siendo parte de la misma iglesia católica. Por eso ellos, su padre espiritual, es precisamente el apóstol Santiago, porque ahí llegó a evangelizar Santiago y ahí ordenó presbíteros, obispos, diáconos, y de ahí se siguió toda la línea, hermanito. Sí, porque sí me Ajá. parece interesante que en el lado de Pablo pues tienen otra línea de sucesión y a mí me parecía muy, muy extraño un evangelio que el catolicismo estaba diciendo con relación que si no eres parte de la iglesia católica no eres salvo. Eso a mí me pareció muy, 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 muy mala interpretación de su parte, porque si solo de la sucesión de Pedro viene la línea de la salvación, ¿en dónde quedaba las misiones de Pablo? No, claro que no, claro que no. Todo, o sea, cuando hablamos de la Iglesia Católica, no hablamos de la línea de Pedro, por así decirlo. Tenemos a Pedro como el líder, ¿sí? Como el que confirma la fe de la Iglesia en general, porque tenemos 24 ritos, ¿sí? De esos 24 ritos, obviamente, están todos ligados a la Iglesia Católica, maronitas, y otros más, ¿sí? Pero todos ellos forman parte de la Iglesia Católica, que son aquellas sucesores de todos aquellos apóstoles. Entonces, todos ellos, ¿sí? Pertenecen a la misma Iglesia. Lo que dice la Iglesia, y eso no lo dice nada más la Iglesia, sino la misma palabra de Dios, es que en la Iglesia está la salvación. En ninguna otra iglesia hay salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo nomás fundó una iglesia. Entonces, eso lo dice el Señor, por ejemplo, Hechos 2:47. Y el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ok? Entonces, lo que no niega la iglesia, por ejemplo, es que en las demás denominaciones, ¿sí? También haya forma de salvarse. Pero obviamente, con ciertos requerimientos. ¿Por qué? Porque la iglesia única del Señor es en donde están puestos los medios de la salvación. ¿Ok? Los medios de la salvación están dejados únicamente en la iglesia del Señor, porque por eso dejó una iglesia. Si no hubiera querido, pues nada más les hubiera dicho, váyanse a predicar y pues vámonos, y ya no dejo ninguna iglesia, y ya todos, cada quien, que se salven como puedan. Por eso el Señor deja una iglesia, y recuerde que el Señor dijo, tengo todavía otras ovejas que no son de este redil, que hay que hacer, ¿qué? Entrar a este redil. El mejor ejemplo que le puedo poner yo bíblicamente es el mismo apóstol Pablo. Él era de una religión judía. Si el Señor no hubiese querido tener una iglesia propia donde está la salvación, lo hubiera dejado perfectamente en el judaísmo. Sin embargo, lo sacó del judaísmo y lo volvió a la iglesia, a su iglesia, al cristianismo, a su iglesia. Entonces, ese es el mejor ejemplo bíblico que yo le puedo poner para poder demostrar que la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo está la salvación, no en cualquier lado. Sí, claro, cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, hablamos plenamente del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Fíjese que nosotros somos la escritura. Claro. Y la razón es porque a través del tiempo, saliendo ya del siglo I, comienzan a formarse muchas cosas distintas, comienza a cambiar muchas cosas con relación a la interpretación de los textos. Ya. Eso a mí me hace estar siempre creyendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque
Ok, Fuera de ello, ya nos contradice mucho. ok. Mira, ahorita usted me estaba Por diciendo, ejemplo, usted me estaba diciendo sobre, usted me estaba diciendo de que, bueno, hay varias líneas de sucesiones, pero esto no lo dice otro católico. Otro católico hemos hablado y ellos dicen que solo de la línea de Pedro. Si se da cuenta, entonces también tienen no, 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 diferente no. interpretación. Lo que es, o lo que todos vamos a decir, ¿sí? Es que Pedro es la cabeza de la iglesia, la cabeza visible, por así decirlo, ¿no? Que es el órgano que está visible, que podemos ver, ¿sí? Sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, la iglesia es el cuerpo, pero mientras Cristo está ausente, porque ahorita está lo que es que tocamos el tema con Cifra la vez pasada, el Señor está ahorita haciendo el trabajo del sumo y eterno sacerdote, presentando su sangre al Padre Celestial como expiación por nuestros pecados. Entonces, ahorita su trabajo del Señor, ¿sí? Es Mediación. precisamente hacer la mediación frente a su Padre, ¿ok? Ofreciendo su sangre. Pero aquí en la tierra, en la iglesia que Él dejó, tiene que haber un dirigente, un encargado. Ese encargado, obviamente, en los apóstoles fue el apóstol Pedro. Y del apóstol Pedro está quien le sea el siguiente y después el siguiente, ahora sí que el reemplazo, ¿sí? Hasta llegar al día de hoy. Entonces, ese reemplazo es actualmente el Papa León XIV, ¿sí? Entonces, y tiene una línea de sucesión directa lo puede usted investigar, el Papa León XIV, y se puede ir con quién lo ordenó obispo, quién lo ordenó sacerdote, y a él quién lo ordenó, y a él quién lo ordenó, y usted se va a encontrar con una línea directa con alguno de los apóstoles que trae esa sucesión directa desde los apóstoles, por medio de la historia. Usted puede investigar quién ordenó sacerdote a León XIV. Le va a decir el obispo tal y tal y tal. Ok, ¿quién ordenó sacerdote al obispo tal y tal? Y le va a aparecer quién lo ordenó a él. Y después de ahí quién lo ordenó y quién lo ordenó hasta llegar a uno de los 12 apóstoles. Entonces, la cabeza visible o el encargado de la iglesia es el Papa. No hay más. Y todos los demás ritos, los 24 ritos, están sujetos a esa autoridad. No es de que el apóstol Santiago tiene autoridad más que Pedro, no. Pues ahí, don Frankie, ahí es donde discrepamos. Ya, Porque cuando decimos por ejemplo, León, ¿qué? No sé cómo se llama el que está ahorita, él tiene la máxima autoridad y ahí nos regimos, ahí sí tenemos que tener cuidado. Por eso nosotros regresamos nuevamente a la raíz, que es sola escritura. ¿Por qué? Porque el hombre falla, ok, el hombre es imperfecto. Yo ok. le entiendo su línea, El hombre, que usted dice que se dio sucesión, autoridad, claro. línea de sucesión, pero el hombre falla. Sobre eso de la sola escritura, usted dice, nosotros no nos guiamos por eso porque el hombre falla, ¿no? Y entonces, Sí, entonces usted, siguiendo esta línea, no puede creer nada que no está en la escritura, ¿cierto? no, o sea, sí podemos creer en algunos puntos, pero como le digo, ahí es donde comenzamos a usar Claro, nuestros análisis, pero haciéndole la hermenéutica, doctrina esencial es precisamente nada fuera de la la escritura. escritura. Ok, me podría, Exacto. por ejemplo, en ese sentido, ¿podría darme un solo versículo donde se hable de la sola escritura? Sí, hay un versículo que dice que es inspirado por Dios, útil para Ok, servir, para corregir. Ese texto, pues, no ok. sé, yo sé, entiendo muy bien Ese texto nos menciona toda escritura, entiendo muy bien Ese texto no dice toda la escritura, dice toda escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, Ujú. usted va a tener ahí un problema porque esa carta del apóstol San Pablo se escribe más o menos por el año 65, 70, ¿sí? Y usted va a tener ahí un terrible problema porque si usted cree que eso se refiere a la Biblia, está equivocado porque todavía no se escribían las cartas del apóstol
Pedro, y el Apocalipsis tampoco estaba escrito. Santiago no estaba escrito. Entonces, si decimos que esa cita bíblica se refiere a la escritura, a la Biblia, tendríamos que descartar Apocalipsis porque todavía no estaba escrito y no entraba dentro de ese pasaje bíblico. Sí, alguien por ahí me dijo, cuando dice toda escritura se refiere a la Tanaj, ¿verdad? La Torá, Nejim, Ketuvim, no se refiere a los escritos del Nuevo Testamento. Claro. Y yo le decía a él, pero sin embargo, en Juan 1:1 nos aparece que el verbo, el logos, o sea, la palabra hecho carne, o sea, la palabra es cierto que no estaba escrita, pero estaba andando en medio de ellos. Eso es interesante. Entonces, para mí, cuando dice la escritura es inspirada por Dios, está hablando continuamente en un presente continuo, también como a futuro. Lo que Al menos pasa creo, es que, yo creo en la omnisciencia de Dios, yo creo en la omnipotencia de Dios y creo también en la omnipresencia de Dios. Claro. No sé si usted en ese punto usted también está en lo mismo. hay algo que es, sí, pero la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia no tiene nada que ver con la sola escritura aquí. Entonces, aquí hay algo que sí le quiero agradecer, que sí le quiero reconocer, que usted dijo, para mí. Para mí, lo que dice el apóstol Pablo ahí se refiere a hoy, mañana y siempre, ¿no? Aunque el texto no lo diga. Toda escritura es inspirada por Dios. No dice toda escritura seguirá siendo inspirada por Dios. Ahí sí podríamos hablar de que es un presente perfecto. No tiene, estoy hablando hoy presente, pero ese presente se extiende hasta el futuro, ¿sí? Entonces ahí habla de un momento específico. Toda escritura es inspirada por Dios, la cual, como bien lo dije usted, de la escritura a la que él hacía referencia es precisamente el Antiguo Testamento, de la cual ellos podían echar mano, incluso echaban mano para refutar a los propios judíos con la misma escritura. Hechos 17 es el mejor ejemplo, ¿no? Pablo entraba a debatir con aquellos con los que había compartido la palabra, con aquellos con los que había estudiado la Torá, con aquellos con los que había dialogado para interpretar esa escritura. Ahora él entraba a las mismas sinagogas, ¿para qué? Para debatir con ellos y mostrarles que estaban equivocados con las mismas escrituras, pero la escritura que se tenía en ese momento, que eran precisamente el Antiguo Testamento, porque ya habían algunas cartas, ¿sí? Pero el apóstol Pablo no iba, por ejemplo, no iba así con los pergaminos, ¿no? No iba con, a ver, aquí tenemos lo que dijo Mateo, miren lo que dijo el evangelista Mateo, no lo traía. Ellos predicaban de forma oral, ellos enseñaban de una forma oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos tenían las mismas copias, no todos llevaban el rollo, el bonche de rollos para enseñar, no lo hacían. Entonces, lo que el apóstol Pablo enseñaba, lo que ya había corroborado con los apóstoles, especialmente con Pedro, y con los demás apóstoles, y entonces veía que la doctrina era la misma, entonces él empezaba él predicaba, ¿sí? Con lo que él tenía. Pero entonces, digamos que en su punto de vista, porque yo le digo que la inspiración del Señor tiene un pasado, tiene un presente continuo y tiene un futuro, hablando de inspiración. Claro. Entonces, para su punto de vista, la inspiración del Señor queda nomás ahí, ya no pasa a más, ya no cierra el ciclo, hablando de la escritura, pues el canon bíblico. No, por supuesto que no, porque incluso, pero ahí hay que tener cuidado también, porque Pues eso es lo que cuando Dios hablamos de inspiración, el Señor inspira a la gente hoy en día, y no podemos decir que algún escrito, nuevo, sí, exactamente, ahí está el detalle, porque no podemos decir que un escrito que se haga el día de hoy tiene que entrar en el canon bíblico como palabra inspirada por Dios y que quede como palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, cuando se hizo la recopilación de todos los libros, hay que tener en cuenta que para ellos las cartas de Clemente eran inspiradas por Dios.
y ellos las tenían como inspiradas, como lo que tenemos ahorita la Biblia. Ellos tenían esas cartas de Clemente como inspiradas por Dios. Y recordemos que había el Evangelio de María, estaba el Evangelio de Tomás, estaba el Evangelio de Pedro, estaban otras cartas que no quedaron en el canon. ¿Por qué? Porque la iglesia tuvo que hacer ese estudio, tuvo que hacer esa recaudación de cartas, ¿sí? Y analizarlas, estudiarlas y ver cuáles sí eran inspiradas o cuáles sí eran verdaderamente que tenían que quedar en el canon, y esas fueron las que se seleccionaron. Curiosamente, las que se seleccionaron fueron 73 libros. La Biblia Entonces, nace con los 73 libros. pues ahí es donde usted decía, ¿verdad? Que hicieron un concilio y se pusieron de acuerdo y muchos análisis, muchos años, y hasta que llegaron a una conclusión, ¿verdad? Claro. Y cerraron el canon. Claro, O sea, a eso me refiero, ¿verdad? Claro. A mí me gusta ir solo a la escritura, que es inspiración. Por eso creo que la inspiración no se queda solo ahí de lo que es de la Tanaj, sino que también agarra del Nuevo Testamento, aunque no estaban escritas. Pero entonces aquí vendría la pregunta. Entonces, ¿cómo sabe usted que esos libros que tiene la Biblia son verdaderamente inspirados porque fueron recopilados por hombres? Por la iglesia del Señor, más bien, por la iglesia del Señor. Sí, correctamente, hubieron eruditos, biblistas ahí trabajando. Claro. Mire, Dios trabaja en las imperfecciones. Exacto. ¿Sí? Pero por eso que voy a la raíz, porque fíjese que hablando de imperfecciones, mire ahorita precisamente la fecha 4. ¿Y cuál sería la raíz, hermano? ¿Cuál sería la raíz? Ahí es donde yo le digo que es la escritura. Confiando en fe, en verdad que las cosas hayan sido inspiradas a través de los hombres, aunque tengamos algunos escritos, algunas variantes con el tema de escritos, ¿verdad? Claro, pero la raíz en este aspecto, si vamos a la Biblia, la raíz no es la escritura, hermano. Si leemos, por ejemplo, Marcos capítulo 1, verso del 10 en adelante, vamos a darnos cuenta que el Señor eligió a 12 para enseñarles y mandarlos a predicar. La gran comisión de Mateo 28, del 18 en adelante, es: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces, el Señor no les mandó a que escribieran absolutamente nada, los mandó a predicar. Entonces, la raíz verdadera es precisamente esa: la transmisión del Evangelio, la transmisión de la palabra de Dios, pero la transmisión de la palabra de Dios se da por dos vías. La primera fue oral, lo que llamamos la tradición apostólica, y obviamente posteriormente los apóstoles quisieron dejar sus escritos mediante obviamente papiros y todo eso, que ahora lo conocemos como la palabra de Dios. Pero entonces hay dos vías: la vía oral y la vía escrita. Y ninguna podemos separarla, ni rechazarla, ni hacerla menos que otra, porque ambas son palabra de Dios. Claro. Sí, necesariamente. No son autoridad. Pero la sí, única infalible es la palabra de Dios. ¿Yo no? ¿Me puede decir el texto bíblico que diga que la única infalible es la Escritura? Pero no hay texto bíblico que diga que la única Exactamente. Y entonces, ¿cómo sabe cómo sabe que la Escritura es la única infalible? Si no está escrito y según ustedes son solamente la Escritura. ¿Usted cree que la Biblia es infalible? ¿La Escritura es infalible? Esa no es lo que pregunté. Lo que pregunté es: ¿cómo sabe usted que esa es la única infalible cuando no está escrito en la Biblia? ¿Quién se lo dijo a usted? ¿Quién se lo dijo a usted? No está escrito. Exacto, no está escrito. ¿Quién se lo dijo a usted? No está escrito, pero lo entendemos de la siguiente manera. ¿Pero cómo lo entendió? ¿Quién se lo dijo a usted? Porque la Biblia es palabra de Dios. ¿Pero quién se lo dijo a usted? ¿Usted cree que la palabra de Dios son las Escrituras? Yo lo sé, pero ¿quién se lo dijo a usted? De acuerdo, ¿cierto? Claro. No entiendo por qué usted. Claro, a mí. Pero yo lo creo porque la iglesia me lo dijo. Yo lo creo porque la iglesia me lo dijo.
La iglesia lo dijo. La iglesia lo dijo. Estamos totalmente de Entonces acuerdo. no es solo escritura, porque entonces usted tiene que creerle a No, la iglesia, a hombres que dijeron que la Biblia es palabra de Dios para poder creer que la Biblia es palabra de Dios. No porque la Biblia lo sí, diga, porque correcto. la Biblia no lo dice. Pero No, es que usted, la Biblia no lo dice. claro, entonces usted le tuvo que creer a los hombres que fueron parte de la Exacto. iglesia para poder creer que la Correcto. Biblia es palabra de Dios. O sea, Correctamente, si mismo es- en- Jesucristo nos mandó a los discípulos a predicar el Evangelio y por exacto, medio de la creencia que nosotros le enviamos a las personas, también ellos creen en Jesucristo. claro. Porque Entonces si aquí, no, así no se juega, ¿sí? claro, entonces con esa afirmación que usted me acaba de dar, lo mismo que creemos nosotros, se derrumba la sola escritura. ¿Por qué? No, ¿Por qué? Porque si usted dice que la Biblia es la única infalible, usted me está reconociendo que infalible fue los hombres, fue la iglesia, para determinar que la Biblia es infalible. Entonces usted me está reconociendo que no solamente la Biblia, sino también la iglesia es infalible. Bendiciones, ¿tú reconoces hermanito. que, tú Todavía, reconoces que Dios es eso, infalible? eso es doctrina. No le estoy preguntando eso, hermanito. No estamos hablando ahorita de No, pero yo Dios. te estoy preguntando. Sabemos, No, no, por eso. entonces, cuando usted me Yo te reconoce, estoy preguntando. cuando usted me reconoce, vuelvo y repito, cuando usted me reconoce que tuvo que escuchar de la iglesia que la Biblia es infalible y creerle a la iglesia, me está usted diciendo que también la iglesia es infalible porque fue infalible al determinar que la Biblia es infalible, hermanito. Y con eso, No, eso no tiene- entonces se no derrumba puede decir. lo que usted me acaba de decir, No que se puede. solamente la Biblia es infalible. Porque como dijo ahorita el hermanito Misrael, ¿sí? Los hombres son falibles, los hombres se equivocan. Claro. Pero en Entonces, esa afirmación no se equivocó. entonces, Decir que es ¿cómo me infalible. dice que usted entonces le cree a hombres que pudieron equivocarse en cuestión de la Biblia? Mira, un ejemplo, el Santo Padre, como lo llaman ustedes, el Santo Padre, el Papa, él promulga un edicto y la gente dice palabra de Dios. ¿Eso es infalible o no es infalible? No. Usted no, ¿cuál es la infalibilidad del Papa? Creo que no lo No, sabe. yo te pregunto. Claro, pero No, porque no lo pero yo le quiero preguntar a usted para ver si estamos en lo correcto. La iglesia tiene un documento, o la iglesia tiene una doctrina de la infalibilidad papal, ¿sí? Y esa tiene características. Por eso yo le estoy preguntando a usted, porque usted me sacó el tema de la infalibilidad papal. En su opinión, o en lo que usted ha investigado, ¿en qué consiste que el Papa es infalible? Solo para ver si estamos en el mismo canal, los dos. Bueno, infalible es cátedra, algo así. No recuerdo. Algo Ok. así. Ok, entonces Cuando es cátedra. no ha ¿Así? profundizado más en ese tema, ¿verdad? No, porque vuelvo y Ok. le digo, lo único Ok. que insiste infaliblemente es la palabra de Dios porque es inspirada por Dios. ¿Y quién se lo dijo a usted que era inspirada por Dios? La Iglesia Católica. Entonces no es la única infalible, sino también la iglesia, ¿verdad? No, Gracias, hermanito. no. Hermanito no, no. Diego, hermanito Diego, buenas tardes, No. ¿cómo le va? ¿Puedo seguir? Vamos a darle Buenas paso tardes, al no, hermanito solo Diego. estoy escuchando. ¿Cómo está, hermanito Diego? Buenas tardes. Muy bien, no, solo estoy escuchando, pues me parece muy bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, Don Franklin, mire, yo para cerrar, adelante, le iba a dar el paso a usted, Este, adelante. sí, fíjese que yo sí digo que es fallible, como le vengo sustentando, ¿verdad? Usted pues nos hace referencia a que todavía tenemos que estar sumisos a la autoridad papal, pero ve ahorita este documento, el 4 de noviembre, ¿sí? Ajá, El 4 de noviembre con relación al título Mater Populi Fidelis. ajá, correcto. Mire, eso nos da a entender algo, entonces que hubo un fallo y ahorita se le pide a los feligreses pues, ya no ¿En pronunciar dónde la está el palabra fallo? corredentora ni ¿Usted- mediadora. Una pregunta, ¿usted leyó el documento, hermano? Con No, sinceridad, solo más o menos ahí. con No, sinceridad, lo he leído. con sinceridad. No lo he leído solo en fuentes de noticias originales. Y Ok, las he estado- excelente. El documento no lo emitió el Papa.
Por ahí empezamos mal. El documento no es un documento emitido por el Papa. El documento es una nota reflexiva del cardenal Fernández. Y se lo puedo leer porque tengo el documento, lo tengo descargado. Obviamente, yo como católico tengo que leer los documentos de la iglesia para poder, cuando haya alguna duda, pues yo también tenga las bases para yo poder dar respuesta sobre este asunto, ¿verdad? Porque si no, entonces me van a preguntar, exactamente, porque si no me van a preguntar y me van a decir, no, es que el Papa dijo esto. Mire, el documento comienza de esta manera. Déjeme ver. Déjeme lo amplío aquí. Déjeme ampliarlo para que vea usted que no es. Y ahorita le voy a explicar lo que es. Si el Papa sacara un documento, le voy a explicar en qué momento el católico tiene que aceptarlo. Entonces que el documento está mal hecho. ¿Cómo? No, el documento no está mal hecho. El documento, usted está malinterpretando el documento. Le voy a decir por qué. El documento dice Mater Populi Fidelis, ¿no? Introducción, etcétera, etcétera. Cooperación de María en la obra de la salvación, títulos referidos a la cooperación de María en la salvación, y se mencionan los puntos que se va a tocar, ¿no? Corredentora, mediadora, madre de los creyentes, madre de la iglesia, etcétera, etcétera. En la presentación, escuche bien, en la presentación, en el primer párrafo que se va a encontrar con el documento dice de esta manera: la presente nota presenta a numerosas consultas y propuestas que llegaron a la Santa Sede en las últimas décadas, particularmente a este dicasterio sobre cuestiones relacionadas con la devoción mariana y sobre algunos títulos marianos. Son cuestiones que han preocupado a los últimos pontífices y que se han hecho repetidamente tratados en los últimos 30 años, en los diversos ámbitos de estudio del dicasterio, como congresos, asambleas ordinarias, etcétera. Escuche lo que termina diciendo. Esto ha permitido a este dicasterio contar con un abundante y rico material que alimenta esta reflexión. Cuando empezamos a ver, y lo vuelve a decir como otras 2 veces más en todo el documento, una nota reflexiva para reflexionar. ¿Ok? Ahora, no es una orden. No es una orden, por supuesto que no es una orden. Porque el documento, vuelvo a repetir, no lo emite el Papa. El documento es emitido por el cardenal Fernández. ¿Sí? El cardenal Fernández no es el Papa León. Entonces, en el punto 17, 18, 19, 20 y 20, hasta el 22, es el tema relacionado con la corredención de María. ¿Ok? Ahí lo que se dice es que algunas personas, ¿sí?, como por ejemplo el Papa Benedicto XVI, no lo dejó en un escrito, sino que él dio la opinión de que ese título era inapropiado, porque podía prestarse a la gente que obviamente no conoce la doctrina o no está muy relacionada con la doctrina de la Iglesia, puede confundirse. En el documento, y yo lo invito a usted a que lea el documento, si lo lee y me encuentra así, siquiera un solo párrafo donde diga que está prohibido llamarle a María corredentora, usted viene, me cita el documento, me dice en el punto número 23 o en el punto número 22, porque el tema de la corredención empieza desde el punto 17 y termina en el punto 22. Entonces, si usted me dice, en el punto 22 dice que está prohibido mencionar a María como corredentora, yo perfectamente pido una disculpa pública a usted y a todos los católicos por yo haberlos engañado. Pero no existe. Entonces, cuando un papa da una orden, o cuando el católico está, por así decirlo, está obligado a obedecer a un papa, es cuando el papa se expresa en una forma ex cátedra, que significa en fe y moral. Cuando el papa hace una declaración de fe y moral para toda la iglesia, ¿sí?, para toda la iglesia, ahí sí no hay ningún problema.
Ahí sí todo católico tiene que obedecer esta orden. Por ejemplo, si el Papa dijese, el Señor Jesús fundó una sola iglesia, dogma de fe. Pues sabemos que el Señor Jesús fundó una sola iglesia y no fundó ninguna otra. Todo católico tiene que aceptarlo y decir amén. Pero, por ejemplo, si le preguntaran al Papa, digamos, en una entrevista, ¿sí? Oiga, Santo Padre, ¿qué opina usted, por ejemplo, de que una persona se pueda divorciar? Y si el Papa dijese en ese momento, oh, pues yo pienso que está muy bien. Si ya no se llevan bien, adelante, ¿no? Que se divorcie y pues entonces que se case de nuevo. Es su opinión personal, la cual ningún católico está obligado a estar de acuerdo o a compartir esa misma idea. ¿Por qué? Porque la Iglesia enseña que el matrimonio es indisoluble, que el matrimonio es para siempre, obviamente por la Iglesia, ¿no? Por el civil se puede casar y divorciar cuantas veces se le pegue su gana, pero por la Iglesia el matrimonio es indisoluble. Por tanto, el Papa puede dar esa opinión, si él quiere. Ningún católico está obligado a creerle o a aceptar esa opinión personal, y no es ningún pecado para nosotros, porque no lo está dando como algo vinculante para toda la Iglesia en una forma magisterial, por así decirlo, o en forma dogmática. Ningún católico está obligado ahí a decirle, sí, Padre, amén, amén, yo creo eso. Lo mismo pasó con el documento anterior, Fiducia Supplicans, que tampoco es un documento del Papa, es del mismo señor Cardenal Fernández, es un documento también dado por él, ¿sí? Entonces, ahí ningún católico está obligado ni a aceptar, ni a aprobar, ni a compartir las ideas que en este documento, bueno, en el anterior, vengan, ¿sí? Y ese documento, pues, nos lo dice desde el mismo índice, que es un documento reflexivo, ¿sí? Para pensar, para meditar, para analizar, para estudiar, ¿sí? No es ninguna ordenanza, una prohibición, de ninguna manera. Por eso yo lo invito a que si quiere leerlo y después si encuentra alguna orden o alguna ley, usted me la dice y yo con todo gusto vuelvo a hacer un live y yo pido disculpas Hermanito, a toda la gente pública. Pues Léete el 22. que ya ahí viendo ese punto, pues Dice, a mí me parece. dice Alfa y Omega, dice que me lea el 22. Lo vamos a leer. Si en el 22 hay una prohibición, una orden de prohibición a no llamar a María corredentora, cierro mi live ahorita. En el 22 dice, ¿verdad? El último dice el 22. Punto 22. Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención, es siempre inoportuno el uso del título corredentora para definir la cooperación de María. Aquí en este punto hay una contradicción, ahorita se la voy a explicar. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por tanto puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana. ¿Quiere que le diga dónde está el error aquí? Con el mismo documento de la Iglesia, ¿eh? Para que vea mi manito Alfa, que por eso hay que leer bien el documento, hay que leerlo todo y hay que estar siempre con el magisterio de la Iglesia. Y por eso digo que este documento es reflexivo, el cual no estamos obligados a creer o a aceptar. Le voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia, ¿sí? Para que vea que con el mismo documento de la Iglesia le voy a mostrar que esto que acabamos de leer se contradice lo que enseña el magisterio. Por tanto, como es una nota reflexiva, puede haber errores y sin ningún problema el católico puede decir, bueno, ahí cometí un error, está muy bien, ¿sí? Fíjese,
Por eso se lo estoy diciendo, por eso les digo, les leo el mismo documento de la iglesia y el mismo magisterio de la iglesia, y por eso les digo en qué sí podemos o estamos obligados a aceptar y qué no. Primero, que este no es un documento papal, sino que es un documento de un cardenal y es una nota reflexiva, no es un dogma ni es una ordenanza para la iglesia. Fíjese lo que dice el numeral 970, ¿sí? Vuelvo a repetir lo que dice el documento aquí y después voy a leer lo que dice el catecismo. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por tanto puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana. Ahora le voy a leer lo que dice el magisterio, el documento de la iglesia. Primero, la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo. Estamos empezando. En la primera línea es todo esto, lo que dice el numeral 970. Y estamos apenas en la primera línea. Ya vio cómo hay una contradicción aquí, pero sigo leyendo. No disminuye, de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. O sea, que todo lo que ella hace, orar, abogar por todos nosotros, no es porque ella sea una diosa, ni mucho menos, sino porque ella recibe de Cristo los dones. Sin Cristo, María no sería absolutamente nada. Todo viene de Cristo. Lo que creemos nosotros y lo que creen ustedes también. Todo lo que tenemos y todo lo que tiene María es gracias a Cristo, no gracias a ella misma. ¿Sale? Para que vaya quedando claro. Brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. ¿De qué? De la mediación de Cristo, ¿no? Ninguna criatura, ojo aquí, pongan mucha atención en esto que va a decir el catecismo, ¿eh? Lo mismo que decimos nosotros y lo mismo que van a decir ustedes como no católicos. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor. ¿Ustedes dicen amén a eso? Yo digo amén. Entonces, está bien. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero, así como en el sacerdocio de Cristo, participan de diversa manera tanto los ministros como el pueblo y el creyente, así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa en la única fuente, o sea, la fuente que es Cristo. ¿Por qué dice que suscita en las criaturas una colaboración diversa? Porque el Señor nos trajo la redención mediante el sacrificio de su cuerpo y su sangre en la cruz de Cristo. Pero para completar esa redención en el mundo entero, hace falta la colaboración de los hombres. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a otros lados, para predicarles el perdón de los pecados, para predicarles el arrepentimiento, y mediante eso los hombres van a volverse a Cristo y entonces el Señor los van a adquirir la redención completa. Por tanto, todos somos colaboradores en ese aspecto. En María, Entiendo muy bien. okay. Entiendo muy bien ese punto. Sí, definitivamente. Pero usted mismo dijo que ahí ese documento dice que corre el riesgo, ¿verdad?, de malinterpretarse. Y eso es lo que yo escuché bien ahorita, ese catecismo. Claro, excelente. Claro, perfecto. Pero por eso les digo que también que hay que leer el documento, ¿sí? Porque miren, en el principio dice, principio del punto 22, y yo les dije que el tema de la corredención comienza desde el 17 hasta el 22. O sea, hay que leer los 17, 18, 19, 20, 21 y 22, para no agarrar un punto y sacar de contexto todo lo demás que se dijo. Dice entonces aquí, si leemos, por ejemplo,
el 17, nos habla de María como una colaboradora en la redención de Cristo. Les pregunto, colaboradora en la redención de Cristo, ¿es o no es lo mismo que decir corredentora? ¿Por qué? Porque colabora con la redención o colabora en la redención de Cristo. Claro que sí, es lo mismo, mira. Claro, entonces lo que dice el documento, que el título de corredentora es inapropiado, pero el mismo documento nos dice que María es colaboradora en la redención de Cristo. ¿Hay o no hay un error ahí? Exacto. Perdón, hay un error ahí en este documento, ahorita analizándolo bien, hay un error en ese documento. Entonces no es el documento. La palabra es lo hace existente a María. Yo no me he dado cuenta en ese relato ahorita, pero la palabra es lo hace existente a María, pero María no es existente. María ya murió. Entonces ahí hay un mal escrito ahí. El problema, mi querido amigo, el problema es que así como María tuvo que pasar un tránsito en esta vida, su vida normal, muere, pero es llevada al cielo. ¿Por qué? Porque sigue viva. Y le puedo mostrar un pasaje bien sencillo, ¿no? Apocalipsis 6:9. En donde... Franklin. Déjeme terminar de tocar este punto para que el hermanito entienda por qué decimos que María está viva. El punto de Apocalipsis 6:9 son personas que murieron mártires en el principio de la iglesia, pero Apocalipsis nos las presenta al final vivas, suplicando, pidiendo justicia, y se supone que están muertas. El Señor dijo que no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Por qué? Porque hechos a imagen y semejanza suya, el Espíritu es el que vive para siempre, ¿sí? Por lo tanto, ellos siguen vivos, según el relato de Lucas 16, donde dice que el rico que murió y que iba para el castigo, estaba completamente cuerdo, recordaba, ¿sí?, perfectamente a sus familiares en la tierra y abogaba por ellos. Entonces, el cuerpo de los hombres, cuando muere, el cuerpo es el que va al polvo, como dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra de donde fue sacado, pero el espíritu vuela a Dios, que fue quien lo dio. En el caso de María es diferente. ¿Por qué? Porque según la tradición de la iglesia, desde los primeros San Ignacio de Antioquía, que fue próximo a la muerte del apóstol Juan, y obviamente él estuvo en la asunción de María, ¿sí? Él ya habla de esa asunción. Por tanto, la tradición de la iglesia dice que María fue llevada al cielo después de su tránsito aquí en la tierra. Murió, la iglesia dice que murió. Lo maneja como la dormición de María, pero en realidad es que María murió, pasó su tránsito en esta vida, murió y después fue llevada al cielo. Por eso es de que nosotros decimos que ella sigue participando, y por eso el catecismo y todos los documentos, incluso patrísticos, van a hablar de que María sigue viva, sigue participando con el Señor. ¿Ok? Entonces, pero, hermanito Franklin, ahí tiene, ahorita le doy el paso, hermanito. Entonces, ahí, Misrael, entonces ahí tienes una equivocación al creer que los muertos se quedan dormidos y ya no saben absolutamente nada, porque lees Eclesiastés 9:5, donde dice que el muerto nada sabe, que nada oye y que su memoria se perdió y no sabe nada de lo que pasa bajo este sol. ¿Qué quiere decir aquí en la tierra? Y sí, cuando una persona muere, pues muere aquí en la tierra, el polvo vuelve a la tierra, pero su espíritu sigue vivo. Por tanto, en el Nuevo Testamento se explica por qué siguen vivos, y hay una infinidad de pasajes donde se menciona que sí siguen vivos. Adelante para darle paso ahorita al hermanito Alfa. Bueno, mira, nosotros creemos, nadie dice lo contrario de que María se encuentra arriba en los cielos con la presencia de Dios. A eso estamos totalmente de acuerdo. Okay. Pero en la cuestión del documentos, el
el documento tú dices que es una reflexión. Claro. Pero si yo te digo a ti en este momento de lo que nosotros hemos proclamado desde muchos años atrás, Ajá. que no hay corredentores con Cristo, que el único redentor es Jesucristo. ¿Tú qué me dices al respecto de eso? Yo primero te preguntaría qué entiendes por corredentor. ¿Qué entiendes tú por corredentor? Eso, que María ocupó un lugar muy importante, mejor dicho, exclusividad, para también cooperar con la redención de Jesucristo. Y eso lo dice el magisterio de la Iglesia Católica, lo que Claro, estaba leyendo tú ahorita. claro, porque así Ella es es. cooperante. Así Pero es. entonces, yo te hago la pregunta, tío, te hago la pregunta. Nosotros venimos proclamando desde hace muchos años eso. No existe corredentores con Cristo, el único redentor es Jesucristo. Sí, pero ¿Qué dice al respecto de eso? cuando yo te pregunté qué entiendes por corredentor, no te estoy diciendo que me digas lo que nosotros creemos. Te estoy preguntando lo que tú crees de corredentor. ¿Qué es corredentor para ti? O sea, según lo que tú enseñas. Porque lo Sí, que... aquí me baso en la doctrina católica. No, no, Porque es no. que yo no Es que puedo yo, sacar es algo que yo que no no te- sea de la doctrina Sí, católica. pero es que yo no te pregunté qué es lo que cree la Iglesia Católica. Yo sé lo que cree la Iglesia Católica. Lo que yo te estoy preguntando es qué es lo que tú crees o qué es lo que tú piensas que es corredentor. Así como Jesucristo es redentor, ella es corredentora. O sea que sin ella, Jesucristo no hubiese hecho la redención. Ok, Así es. entonces, para ver si te estoy entendiendo, ¿ok? ¿Tú crees que entonces María también se... apague su micrófono, Huecho, por favor. Déjame apagar el micrófono porque no sé qué tienen ahí. Entonces, solamente para entenderle. Según lo que me acaba de decir, como Cristo es mediador, como Cristo es el redentor que entregó su vida por nosotros, ¿usted cree que María, o que nosotros creemos que también María se entregó por nosotros como rescate? No, yo no creo eso. Pero Pero la no, no, doctrina no. católica sí. Lo que yo me estoy... ahí, a eso es a lo que yo quería llegar. Por eso le pregunté, ¿qué es lo que usted cree como corredentor? Corredentor no quiere decir que María se entregó por rescate de nosotros. Eso no es corredentor. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Yo tengo un carro, ¿sí? Yo tengo un carro. Yo compré un carro. Es mi posesión. Yo soy responsable de ese carro, ¿sí? Yo manejo el carro y yo invito a un amigo a pasear. Mi amigo se sube a un lado y él es copiloto. Yo soy el piloto, mi amigo es copiloto. Mismo ejemplo, ¿eh? Yo soy piloto, él es copiloto. Pregunta. Él, por ser copiloto, quiere decir que él pagó junto conmigo el carro donde estamos viajando. ¿Misray? No, para nada. Pero Claro. es que el Entonces, término copiloto Sí. se refiere, digamos, a un Perdone, término, por ejemplo, en los perdone, aviones. es que no, El copiloto por eso, puede coger el avión y puede dirigirlo. pero eso es lo que yo estoy preguntando. Pero incluso en el avión, ¿quién es el responsable del avión y de los pasajeros? Capitán, el piloto, claro. Ah, Obviamente. ok. Entonces, ahí te va. El piloto se enferma, Ahí te va. el copiloto toma el En, vuelo. en este caso, en el caso de la redención, ¿sí? Cristo es el redentor, el que entregó su vida por nosotros. María colabora con ese plan de redención, no en la redención, no en el sacrificio. María colabora en el plan de la redención. ¿De qué manera? Lucas 1:25, ¿sí? Se le hace una propuesta a María, María acepta la propuesta y el verbo, el Dios que estaba en la eternidad con el Padre, Juan 1:1, se encarna en María,
¿De dónde toma la sangre que fue derramada en la cruz para redimir al mundo? ¿De dónde toma la carne que fue entregada por nosotros? De María. La colaboración de María en ese aspecto, ¿sí? El documento lo dice. Por eso les digo que es bien importante leer los documentos, no leer un solo punto, sino leerlo en conjunto. ¿Por qué? Porque mira, creo que desde el 17 se habla de esto. Déjeme ver. Ok, el punto 17, donde empieza apenas a hablarse de la corredención. Fíjense cómo se menciona la corredención de dos maneras, o se aborda el punto desde dos puntos, y van a ver que lo que les acabo de mencionar es lo que se enseña en cuanto a la corredención. El título de corredentora aparece en el siglo XV. Ojo, en el siglo XV aparece corredentora. Desde el siglo X se le llamaba redentora, por eso se le cambió, porque ahí sí había una confusión, aunque tenían la misma doctrina, ¿sí? Que María solamente colaboraba, pero se le llamaba redentora, ¿ok? El título de corredentora aparece en el siglo XV como corrección a la invocación de redentora, esta abreviación de María, de la Madre del Redentor, que María venía recibiendo desde el siglo X, o sea, desde el año 1000 para acá. Pero una persona, San Bernardo, asigna a María un papel al pie de la cruz, no dice que ella estaba en la cruz, al pie de la cruz, o sea, junto con su hijo, acompañando a su hijo, ¿sí? Al pie de la cruz, que da lugar al título de corredentora, que aparece por primera vez en un himno en el siglo XV, en Salzburgo. Ok, aunque la denominación de redentora se mantuvo, bueno, obviamente en lo que se llegaba todo ok, durante la primera mitad del siglo XX, llevó a ahondar más en el contenido del título de corredentora. Punto 18. Algunos pontífices han utilizado este título, ¿sí? Dice, sin detenerse demasiado a explicarlo, pero generalmente lo han expresado de dos maneras muy precisas. ¿Cuáles son las dos maneras? Como lo explicaron. La primera, en relación con la maternidad divina, lo que les acabo de hablar ahorita, de Lucas 1:27, ¿sí? En cuanto a que María, como la madre, ha hecho posible la redención realizada en Cristo, ¿sí? O sea, María no redimió al mundo, pero María colaboró en traer al mundo al que redimiría al mundo entero. Y la otra, en referencia a su unión con Cristo junto a la cruz redentora. O sea, estando María al pie de la cruz, nunca abandonando a su hijo, ahí también está la forma en que ella es corredentora por nunca abandonar a su hijo y estar haciendo rogativas al Padre para sostener a su hijo con sus oraciones. Eso es lo que enseña la Iglesia de las dos formas de por qué María es corredentora. Ahora te pregunto, Franklin, sí, estamos. en alguno de estos puntos tú encontraste que la Iglesia enseña que María se sacrificó igual que Cristo por nosotros en la cruz. Para nada, para nada.